Muy buenos días, licenciada Jessica Ramos y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por Adrián Alberto Fernández Gutiérrez, Dana Cristel Rojas Navarro, David Ricardo Lino Jaramillo y quien les habla, Estefanía Ariana Guaita Zamora. En esta oportunidad presentamos nuestra tesis preliminar y nuestros argumentos con respecto a cada dimensión elegidos para nuestra matriz. Yo les voy a hablar sobre la tesis preliminar. Con respecto al tema específico violencia sexual contra la mujer, elegimos que nuestra tesis preliminar sea frente a la violencia sexual a las mujeres, las autoridades deben asumir un rol regulador y preventivo. Asumimos esta postura porque creemos que todos debemos apoyar a la persona que es víctima de cualquier tipo de violencia y no dejar de lado el caso que está viviendo, ya que comúnmente las autoridades que son los encargados de brindar la ayuda necesaria a la persona violentada y también que son los encargados de velar por su seguridad y protección a su integridad, no cumplen con las medidas establecidas. Lamentablemente comienzan a reaccionar al caso cuando es demasiado tarde, cuando ya todo está hecho, pudiendo haberlo prevenido. Según el INEI, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, informó que en nuestro país el 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia familiar alguna vez en su vida por parte de su esposo u otras personas. Según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar en el 2018, de acuerdo con el tipo de violencia ejercida por el esposo o compañero alguna vez en su vida, el 30,7% de las víctimas sufrió violencia física, el 58,9% violencia psicológica o verbal y el 6,8% violencia sexual. Por eso nosotros elegimos esta tesis preliminar, porque creemos que faltan más leyes sancionadoras hacia los agresores, ya que la violencia sexual se ha incrementado considerablemente a cifras alarmantes. También crear mejores medidas preventivas para que las víctimas no tengan miedo por si su agresor quiere volver a hacerles daño. Le doy paso a mi compañero Adrián. ¿Cuál es nuestro primer argumento? Si las autoridades no asumen un rol regulador y preventivo ante la violencia sexual contra la mujer, entonces estarían exponiendo a la víctima a graves problemas de salud física y psicológica. Por ese tipo de inacción por parte de esas autoridades y por no dar una solución ante esos violadores sexuales, las damnificadas tienen miedo de salir a las calles y hasta se encuentran en constante peligro en sus propios hogares, ya que nunca se sabe quién es un detractor sexual, y ellas sufren graves consecuencias físicas, emocionales y trastornos psicológicos. En consecuencia, es una experiencia traumática para ellas, y por tal motivo, las víctimas necesitan ayuda, y nosotros como sociedad tenemos que brindarle el apoyo necesario, ya que la violencia contra la mujer también es un problema social y de salud pública que se muestra a nivel mundial. Además, debemos que cambiar ese pensamiento cultural ciudadano, sea hombre o mujer, que viene marcando a varias generaciones, de que el hombre debe ejercer poder sobre su mujer, y no es así. En vez, nosotros debemos resguardarlas y cuidar la integridad de una mujer o niña. Nuestro argumento 1 lo hemos llegado a establecerlo con citas textuales, parafraseo, comentarios y referencias bibliográficas, consultándolo en diferentes tipos de fuentes, cuáles son 2 revistas y una tesis de titulación, en cual nos hablan sobre el poder que ejercen los hombres ante las mujeres y que esto se destaca por múltiples causas de violencia y humillación a las damnificadas, como el cruel e indignante caso que sucedió este año en Chiclayo, donde Juan Antonio Enríquez García secuestró, lastimó y ultrajó a una niña de 3 años. En estos casos se deben tomar acciones inmediatas, y no solamente por los ciudadanos,
que ya están trabajando en conjunto para tal vez poder combatir de alguna manera con este tipo de situaciones, sino principalmente a las entidades públicas. Deben asumir un actuar rápido y realizar reglas sancionadoras para detener a esos agresores y no soltarlos para que no lo vuelvan a cometer, y brindar mejores medidas de protección y apoyo hacia las víctimas para que se pueda disminuir poco a poco este grave problema como es la violencia sexual contra la mujer. Ahora le doy pase a mi compañera Dana. El segundo argumento es sobre el rol regulador y preventivo de las autoridades. Si las autoridades no asumen un rol regulador y preventivo ante la violencia sexual contra la mujer, entonces los agresores seguirán vulnerando los derechos de sus víctimas. Por eso es necesario medidas reguladoras que condenen el accionar del agresor. Y lo llegamos a establecer haciendo las siguientes preguntas. ¿Quiénes son las autoridades que deben brindarnos el apoyo? ¿Qué medidas reguladoras existen por parte de las autoridades? ¿Y qué medidas preventivas existen por parte de las autoridades? Las fuentes que consultamos para este argumento fueron la tesis del título profesional de Franco Cuadros sobre la violencia contra la mujer, la tesis de maestría de Infante Salas sobre análisis de las medidas de protección frente a la violencia contra la mujer, y por último, la revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas sobre la aprobación y la aplicación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Ahora le doy el pase a mi compañero David Lino. Entonces, que lo mencionado es uno de los motivos principales por el cual no se podría detener la violencia constante que ocasionan los agresores a las víctimas, y las medidas preventivas no serán efectivas, así como nos detalla Zapata en uno de sus informes en el año 2019, que nos dice que el protocolo base de acción conjunta en ámbito de atención integral y protección a las víctimas de violencia contra la mujer son procedimientos para que todas las entidades públicas contribuyan al apoyo de la víctima. Esto nos quiere decir que es accionar de todas las entidades públicas brindar una mejor protección a las víctimas de este tipo de violencia, por el cual es una muy buena opción para que todas las personas que estén sufriendo de este tipo de violencia, como son mujeres, niños y también adultos mayores, no tengan miedo en el momento de denunciar, de pedir apoyo en alguna entidad pública del Estado, ya sea que estén sufriendo cualquier tipo de violencia familiar, física, sexual o psicológica. Siguiendo con lo mencionado, los autores Morocho y Calle, en su tesis del año 2021, que mediante la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer asume que las declaraciones de la víctima serán tomadas como verdaderas. Esto nos da a entender que si se aprobara esta ley, el Estado busca salvaguardar la integridad de la persona víctima de este tipo de violencia. Pero será muy difícil, por no decir nula, ya que se estaría vulnerando el derecho del agresor, su derecho a una defensa, que está instaurada en la Constitución Política del Perú. Según lo que nos dice Cabrera en su tesis del año 2018, él está de acuerdo con la Convención de Discriminación contra la Mujer, de detener la violencia contra la mujer y de que no solo se impongan medidas de prevención social, sino que también se impongan medidas penales para las personas implicadas en este tipo de violencia. Así también se tienen que imponer estas sanciones penales para los que denigran a la condición de la mujer en todos los aspectos, ya que así se tendrá el apoyo judicial que se merecen. Entonces, esto conlleva a una prevención jurídicamente para las víctimas de violación, ya que cada día se tiene un gran número de personas que son víctimas de los violadores en nuestro país, que ya va superando los récords de años anteriores. Muchísimas gracias por su atención
Esto ha sido todo por el grupo número 5. Hasta otra oportunidad. Gracias.